En nombre de Precisión Ecuador, distribuidor autorizado de Rodwell Automation en Ecuador y Precisión Chile, Precisión Perú, que son distribuidores autorizados en dichos países, le damos la bienvenida a este webinar de beneficios de los switches administrables Stratix. Pero antes de entrar en materia, primero quería comentarles de que tienen disponibles toda esta presentación de beneficios de los switches Stratix, en donde dice documentos, debajo de preguntas van a conseguir 3 documentos. Uno es esta presentación de este webinar, otro es comparativa de los switches Stratix, que vamos a estar conversando al final de este webinar, y otro es las guías de diseño CPWE, que es Connected Plan-Wide Enterprise, para que por favor la vayan descargando y la tengan a la mano. Las respuestas a sus preguntas las vamos a hacer al final de este webinar. Ustedes pueden escribir en el chat. Ahorita todos los sonidos de los micrófonos están silenciados. Sin embargo, pueden escribir las preguntas al chat y al final de este webinar la vamos a estar respondiendo. Existe ahorita una opción de levantar la mano. Que me gustaría ahorita arrancando la presentación pudieran utilizarla con una pregunta que les voy a realizar. En esta cuarentena, para que levanten la mano, ¿cuántos de ustedes han preferido utilizar servicios de streaming como Netflix, YouTube, Amazon Prime Video en lugar de la televisión tradicional, es decir, la televisión por cable? Entonces, vamos a dar unos minutos para ver cómo está la tendencia de cuántas personas prefieren ver televisión por cable o cuáles prefieren video por streaming. Los que van a levantar la mano son los que prefieren ver video por streaming, Netflix, YouTube, en lugar de televisión tradicional. Ok, vemos que la gran mayoría prefirió ver servicios en streaming como Netflix, YouTube, en lugar de los canales tradicionales de televisión. ¿Qué implica esto? Bueno, esto implica que se tiene que tener un control bien preciso del tráfico de información por la red. Es decir, cómo manejar ese gran volumen creciente de información que se está manejando a través de todo lo que es la Internet. Vemos que recientemente servicios como Uber Eats, como Rapid, como Globo, han incrementado exponencialmente a raíz del COVID-19. Todo el mundo prefiere estar salvaguardados en sus casas, lo cual ha implicado un excelente control del manejo del tráfico de información a través de las redes. Entonces, son los temas que vamos a estar trabajando en el webinar de esta mañana, en la cual vamos a ver los beneficios de los switches administrables, vamos a ver a qué se refieren los switches capa 2 y switches capa 3, seguridad del control de tráfico en los switches administrables, protocolos de resiliencia de los switches administrables, lo que son los estándares, los protocolos Network Address Translation, NAT, o traductor de direcciones de red, todo lo que es el portafolio de switches Stratix, comparativa de los diferentes modelos de los switches Stratix, lo que es la convergencia de IT-OT,
sobre todo hoy en lo que es la industria 4.0 y lo que es Connected Plant-Wide Enterprise. Y un resumen de lo que estamos viendo en este seminario web. Cuando hablamos de los beneficios de los switches Stratix, vemos uno de los más importantes es el tema de seguridad. ¿Okay? Poder definir en los switches administrables qué conexiones están autorizadas y cómo prevenir esas conexiones no autorizadas de manera de prevenir amenazas que podamos tener en nuestro sistema. Definir direcciones MAC address que puedan estar monitoreando el sistema, que puedan estar haciendo trabajo en nuestras redes y cómo enviar advertencias de que hay una conexión no autorizada en nuestra red. Por otro lado, tener todo lo que es priorización de los datos. Cuando hablamos de switches de ambientes corporativos, estamos hablando que esos switches le dan prioridad a lo que es voz y video sobre todo lo demás. Pero cuando hablamos de switches industriales, nuestra principal prioridad es todo el manejo de la información de los dispositivos de automatización, de los controladores, de los variadores, de las I/O remotas, sobre todo lo que es video y voz. Entonces, ¿cómo manejar la priorización de la data? ¿Cómo configurar los puertos de Smart Ports de manera de definir cuáles son equipos prioritarios para todo lo que es control de movimiento, para todo lo que es Precision Time Protocol, para todo lo que es estampas de tiempo precisos, sobre lo que pudiéramos manejar en la misma red que es video para ver todo lo que está en proceso y por temas de seguridad visualizar nuestras áreas de producción, pero la información crítica es la que manejan los controladores. Entonces vamos a ver lo que es el tema de calidad de servicio y priorización de la data. Por otro lado, cuando utilizamos los switches administrables, tenemos toda la información de estatus de la red, todo lo que es diagnóstico. Inmediatamente cuando uno configura en la declaración de I/O del programa, automáticamente van a aparecer todas las variables de diagnóstico de esos dispositivos, de manera que cuando haya un cable roto en la red o haya un cable presionado, automáticamente nos va a dar el diagnóstico de desempeño de la red y poder tener un rápido diagnóstico de las fallas que puedan estar ocurriendo en la red o que puedan prevenirse, de manera de tratar de minimizar lo que es tiempo de paradas no planificadas en su mínima expresión. Por otro lado, inicialmente cuando se hace una instalación en planta, lo típico es que uno piensa que el sistema va a ser un sistema standalone, en la cual vamos a conectar el HMI, vamos a conectar el controlador, vamos a conectar las I/O remotas. Sin embargo, siempre en el futuro se conectan más dispositivos, se conectan más variadores, se conectan más I/O remotas, lo cual genera un mayor volumen, mayor tráfico en la red. Entonces, si estamos trabajando en una misma VLAN, es muy probable que a futuro puedan tener problemas de colisión. Entonces, cuando tenemos un switch administrativo, podemos tener todo lo que es un switch administrable, podemos tener lo que es manejo de segmentación de redes. Es decir, podemos conectarnos a diferentes VLANs y poder hacer segmentación de cada una de las redes. Por otro lado, cuando estamos hablando de los switches administrables, switches Stratix, podemos ya hablar de lo que es integración a lo que es Connected Plant-Wide Enterprise, es decir, cómo nuestra red está habilitada para lo que es la integración desde los switches de planta a el área administrativa.
que lo vamos a estar viendo al final de este webinar con lo que es Connected Plant-Wide Enterprise, de manera de tener nuestra red habilitada para la integración hacia lo que es Industria 4.0. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los beneficios de los switches administrables? Primero, seguridad, ¿okay? Prevenir todas las conexiones no autorizadas a nuestra red. Segundo, priorización de la data, tener todo lo que es calidad de servicio, dar prioridad a la comunicación de los dispositivos de automatización sobre lo que es video y voz. Tercero, tener toda la información de los estatus de la red de diagnóstico para prevenir futuras fallas y minimizar lo que es tiempos de paradas no productivos en su mínima expresión. Por otro lado, tener la capacidad de conectarnos a múltiples redes de planta y poder tener habilitación para lo que es la industria 4.0. Cuando hablamos de switches administrables capa 2 y capa 3, vemos que los switches administrables capa 2, cuando vemos son dispositivos que son capaces de conectarnos elementos dentro de la misma subred. ¿Y qué me define los dispositivos que están dentro de la misma subred? Básicamente el direccionamiento de la submáscara. Por ejemplo, cuando tenemos una submáscara 255, 255, 255, es que todas las direcciones IP que comiencen con los 3 octetos sean iguales, van a pertenecer a esta misma subred. ¿Okay? De manera que si, por ejemplo, tenemos un controlador que tiene dirección IP 192.168.10.1, con un switch capa 2 vamos a podernos conectar con una I/O remota o con un panel view o un HMI con una dirección IP 192.168.10.2 porque están dentro de la misma subred. En el modelo OSI estamos hablando de lo que es la capa 2 o lo que es el data link o enlace de datos. Es decir, los switches capa 2 vamos a utilizarlo como switches de acceso para comunicar dispositivos dentro de la misma VLAN, dentro de la misma subred. Pero, ¿qué pasaría si nosotros necesitamos conectar este controlador y enviarle un mensaje a otro controlador que está en otra subred? Es decir, está en otro segmento de red, en otra subred. Por ejemplo, que tenga dirección 169.254.10.1, los cuales no pertenecen a la misma subred. En este caso, vamos a tener que utilizar un switch capa 3. En el modelo OSI estamos hablando de la capa de red. ¿Qué es la capa de red? Bueno, básicamente que nos permita hacer tablas de enrutamiento. Tablas de enrutamiento para poder conectar esas diferentes VLANs. Y así podernos comunicar, enviar un mensaje de este controlador, que es dirección IP 192.168.10.1, con este controlador que tiene una dirección IP en otra subred. De manera que cuando hablamos de switches capa 3, podemos hablar de switches de distribución, que tienen tablas de enrutamiento para conectar diferentes VLANs. Cuando hablamos de seguridad, podemos manifestarle que podemos configurar los switches administrables, bien sea por la herramienta que comúnmente se utiliza para programar los controladores, que es Studio 5000 o RClogic 5000, todas las herramientas de Cisco, porque todos estos switches de los cuales estamos conversando, Stratix, es tecnología, Cisco Roadwell Automation. Entonces podemos utilizar el Cisco Network Assistant, podemos utilizar el Command Ladder Interface, el CLI. Pero adicionalmente lo podemos también configurar por página web. Con un navegador web le damos la dirección IP al dispositivo y podemos hacer la configuración. Cuando estamos dentro de la configuración, podemos aquí establecer, voy a ampliar un poco más la página para que vean acá. Podemos establecer cuáles direcciones de MAC address están autorizadas para poderse conectar a nuestra red. Es decir, podemos definir por puertos las MAC address que están autorizadas para conectarse. Incluso podemos definir la cantidad de dispositivos que se pueden conectar a ese puerto.
Por otro lado, en el tema de lo que es el manejo de ancho de banda, acá podemos ver que podemos definir el ancho de banda de cada puerto. ¿Okay? Aquí, como pueden ver, los switches, otra de las ventajas de los switches administrables es lo que es manejo de diferentes tipos de comunicación. Por ejemplo, tenemos las únicas, voy a colocarles acá. Cuando tenemos comunicación únicas es que tenemos, supongamos que este es un puerto de un switch y nos queremos comunicar con este switch, ¿ok? Entonces, comunicación única es de un puerto a un puerto, ¿ok? Con conexión uno a uno. Cuando necesitamos conexión múltiples, es conexión de un puerto a múltiples puertos. ¿Okay? Y cuando tenemos conexiones broadcast, es que la información que sale por un puerto automáticamente se replica en todos los puertos. Este tipo de comunicación es la que hay que evitar porque es la que nos genera tormentas de paquetes en la red. Y dichas tormentas de paquetes en la red son lo que nos pueden ocasionar una caída en nuestra red Ethernet. ¿Okay? Entonces, viendo un poco aquí el gráfico, normalmente cuando uno conecta un switch, uno piensa inicialmente vamos a conectar un HMI, vamos a conectar un variador de velocidad, vamos a conectar una I/O remota o un servo drive. Pero resulta que años más tarde se le conectan 20 variadores de velocidad, se le conectan 10 servo drives, y lo cual genera un gran volumen de tráfico de información en la red. Entonces, los switches administrables te permiten manejar ese control de tráfico en la red, haciendo segmentación de redes, creando VLANs, haciendo todo lo que es manejo de grupos con lo que es IGMP, Internet Group Management Protocol, y podemos hacer todas esas directrices que aparecen en el documento que están descargando de las guías de diseño, lo que es CPWE, Connected Plant by Enterprise, para hacer un mejor uso de todas esas capacidades que tienen los switches administrables. Hablando un poco de los protocolos de resiliencia de los switches administrables, tenemos lo que es el Spanning Tree Protocol. El beneficio del Spanning Tree Protocol es que podemos tener dos vías, dos segmentos de comunicación redundante en los dispositivos, pero lo que hay que tratar de evitar a toda costa es lo que es el tema de generar un bucle en el mensaje o un loop. ¿Esto por qué? Porque el mensaje siempre trata de buscar el camino con menor obstáculos, y ese camino de menor obstáculos lo que genera es un bucle o un loop. ¿Okay? Entonces, con el Spanning Tree Protocol, lo que hacemos es, por el switch administrable, bloquear un puerto, ¿okay? De manera de que la información se comunique por una vía. Y cuando exista un problema por una ruptura de un cable o un problema con ese segmento, automáticamente se habilita el otro puerto y va a quedar la comunicación, es decir, ante la resiliencia, va a comunicarse en el otro sentido. Pero viendo un poco el concepto de resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Básicamente es ante una adversidad poder levantarse. Es la capacidad, el concepto de resiliencia es la capacidad del ser humano de que ante una adversidad o ante un problema poder levantarse, ¿okay? Poder seguir adelante. En el caso de cuando hablamos de redes de comunicación, cuando hablamos de resiliencia, es que ante un problema, un segmento de la red, por una ruptura de un segmento de la red,
poder tener esa vía alterna por la cual nos podamos comunicar, ¿okay? Esa vía alterna por la cual nos podamos comunicar, pero por otro lado evitar el lazo, evitar el bucle que se puedan generar si estamos conectando los segmentos redundantes. En el 2004 surge lo que es el protocolo de resiliencia Rapid Spanning Tree Protocol, que es un protocolo de red de capa 2 que gestiona los enlaces redundantes. ¿Okay? Este es un protocolo de la IEEE 802.1W, que fue una evolución del Spanning Tree Protocol, que básicamente el beneficio es que se reduce considerablemente es el tiempo de convergencia de la red. Cuando hablamos de Spanning Tree Protocol, el tiempo de reposición, el tiempo de convergencia es de 50 segundos. Cuando estamos hablando del protocolo de resiliencia, Rapid Spanning Tree Protocol, estamos hablando de un tiempo de resiliencia de 6 segundos. ¿Okay? Entonces se reduce considerablemente este tiempo de reposición. Y algo interesante de este protocolo de Rapid Spanning Tree Protocol es que puede trabajar en conjunto con switches que tengan configurado lo que es el STP, el Spanning Tree Protocol. Pero las mejores prácticas es que si utilizan el Rapid Spanning Tree Protocol es tratar de utilizar todos los demás dispositivos en este tipo de resiliencia. ¿Okay? Como lo explicamos anteriormente, acá con el Spanning Tree Protocol, cuando existe un problema en un puerto, él automáticamente hace la convergencia hacia los otros segmentos de red que de manera de no perder la comunicación. Los otros protocolos de resiliencia que manejan los switches Stratix, y esto sí es un trabajo en conjunto entre Cisco y Rodwell, ¿ok? Porque el protocolo de resiliencia REP es característico de los switches Cisco, ¿ok? Este es básicamente haciendo una analogía con lo que es una red en anillo DLR. Cuando hablamos de red en anillo DLR, Device Level Ring, es una topología para dispositivos de campo, es decir, controladores, HMI, variadores, red a nivel de dispositivo, lo que es Device Level Ring. Pero cuando necesitamos hacer una red en anillo a nivel de switches, tenemos que hablar de lo que es REP, Resilient Ethernet Protocol. Porque cuando tenemos un problema con un segmento de la red, él automáticamente redirecciona en sentido contrario. Y no tenemos pérdida de comunicación en dicha red, quedaría como una red lineal. Entonces, eso es un poco los protocolos de resiliencia, los más importantes que se manejan en los switches administrables. Lo que es Spanning Tree Protocol, Rapid Spanning Tree Protocol y Resilient Ethernet Protocol, que la prioridad es evitar todo lo que es el loop o bucles en conexiones redundantes. Una de las características importantes de los switches administrables, que esta es una opción en diferentes switches administrables, no todos traen NAT, pero los que tienen esta opción, vamos a explicarles este beneficio de lo que es la traducción de direcciones de red. Imaginemos que un fabricante de maquinarias entrega un tablero y tiene una dirección IP 192.168.1.3. ¿Okay? Empieza a trabajar esta línea de producción. Pero en el interín, meses más tarde, el mismo fabricante de maquinarias le entrega otra línea de producción y viene exactamente con las mismas direcciones IP. ¿Okay? Aquí vemos que tenemos una línea de producción que tiene dirección 192.168.1.4 y luego le entregan otra maquinaria que tienen la misma dirección 192.168.1.4.
Pero la gerencia le dice, mira, necesitamos tener la información de la eficiencia total de equipo, de esas líneas, necesitamos tener el reporte de paradas, el Pareto, y toda la información de esas líneas de producción, cómo están los parámetros, cómo están los flujos, cómo están las temperaturas. Entonces, hay dos opciones. Una, o que cambie todas las direcciones IP de la línea, lo cual es bastante traumático y engorroso. Y lo otro, dejar las direcciones IP tal como están, sin hacerle ningún cambio, pero usar un switch que tenga capacidad de NAT, es decir, de traducción de direcciones de red. ¿Cuál es el beneficio de utilizar un switch que tenga NAT? Básicamente, que es el switch el que va a manejar direcciones privadas, de manera que esas direcciones privadas no se están cambiando dentro del programa. Pero cuando se va a comunicar con el área administrativa, se le da una dirección pública. ¿Okay? Entonces, cuando vamos a unir estas dos líneas de producción con el área administrativa, tienes direcciones IP diferentes. ¿Por qué tienen direcciones IP diferentes? Porque se están usando direcciones públicas diferentes. Aquí podemos ver que una línea tiene 10, 10, 10, 2 y la otra tiene 10, 10, 11, 2. Es decir, no vamos a tener problemas de duplicación de direcciones IP en la red. ¿Sí? Otro de los grandes beneficios que siempre pasa en planta, supongamos que a esta línea de producción se le daña un área del proceso, un skid, ¿ok? Un tablero y necesitan rápidamente cambiar este tablero de esta línea de producción para acá. Entonces hacen el cambio de tablero y no tienen que hacer absolutamente nada en cuanto al direccionamiento de las IP. ¿Por qué? Porque lo estamos manejando de forma privada. ¿Okay? Y internamente dentro de la programación del controlador no estamos cambiando ninguna dirección IP, sino cuando queramos llevar esa información al área administrativa es el switch con capacidad de NAT, de Network Address Translation, el que me va a hacer esas conversiones de direcciones privadas a direcciones públicas. Entonces, viendo un poco el portafolio de los switches Stratix, tenemos lo que son los switches no administrables, tenemos lo que son los switches ligeramente administrables, que acá tenemos lo que es el Stratix 2500, tenemos los switches completamente administrables, que tenemos desde el Stratix 5700 en adelante, y los switches de alto desempeño, que manejan velocidades de 1 gigabit por segundo y 10 gigabit por segundo. Cuando veamos más adelante lo que es el tema de Connected Plant-Wide Enterprise, de las guías de diseño de las mejores prácticas para conectar todo lo que son dispositivos de campo con el área administrativa, vamos a ver que hay lo que son los switches de acceso, ¿verdad? Si switches de acceso es los que se van a conectar con nuestros controladores, con nuestros variadores, con nuestros HMI, pero después vamos a necesitar lo que son switches de distribución. Cuando hablamos de switches de distribución, estamos hablando de lo que son los Stratix 5400 en adelante. El Stratix 2000 es un switch administrable. Este es bastante útil cuando se van a tener sistemas standalone, ¿okay? Sistemas que son islas. Y vamos a conectar un HMI con un controlador y un variador, pero a futuro no vemos la opción de conectar otras redes adicionales. ¿Okay? Vamos a ver un sistema como si fuera una isla. Este switch no requiere ninguna configuración, es plug and play. Él hace lo que es una autonegociación de las velocidades de la red. Por otro lado, todo lo que son los patch core, él hace el tipo de enlace de configuración, que sea, supongamos que el cable es crossover, o es cable cruzado, o es cable directo, él automáticamente hace la autoconfiguración interna. Es decir,
el tipo de velocidad que va a manejar y el tipo de cable que se va a conectar ahí para comunicarnos con otros elementos, pero no requiere ninguna configuración. Él tiene velocidades de 10-100 megabits por segundo y podemos tener la opción de lo que son los puertos SFP, Small Form Pluggable, que básicamente tienen la opción de colocarle transceivers y esos transceivers pueden tener red de fibra óptica, monomodo o multimodo. Pero como lo dije anteriormente, estos son switches ideales para sistemas standalone, que no queremos conectar otras subredes a estos dispositivos. Cuando tenemos switches ligeramente administrables, estamos hablando de Stratix 2500. Estos son switches ideales porque tienen una excelente relación costo-beneficio. ¿Okay? Y vamos a ver más adelante, pues hay un software que es el FactoryTalk Network Manager, que él me permite visualizar toda la topología existente de la planta, lo cual nos va a permitir un mejor diagnóstico y un fácil diagnóstico de fallas de planta. Pero solamente esto es posible desde los switches ligeramente administrables en adelante, porque son los que permiten configuración. Con el Stratix 2000 no se puede porque no tiene ningún parámetro de configuración. Entonces, lo recomendable, si es que vamos a comenzar con un sistema standalone, pero vemos que a futuro vamos a necesitar hacer segmentaciones de redes, VLAN, o necesitamos características como asignar una dirección IP dinámica por puerto, que esto es muy importante cuando se quiere tener la característica de integración de primera con los variadores de velocidad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos el ADC, Auto Device Configuration, por ejemplo, en un PowerFlex 525, si queremos que todo el proceso sea de forma automática, ¿ok? Que se daña un variador de velocidad a las 3 de la mañana y hay que reemplazarlo, supongamos que sacamos de bodega, de inventario, ese variador de velocidad, lo ideal es que solamente el que esté de turno, el electricista, le haga la alimentación al variador de velocidad. Pero tiene que haber un dispositivo que le asigne esa dirección IP al variador, porque lo típico es que la persona que está en turno no sabe cómo configurar la dirección IP del dispositivo y entonces se genera tiempos de parada no planificado largo. Entonces, cuando estamos hablando de este switch ligeramente administrable, él le da dirección IP de forma dinámica a ese variador de velocidad y cuando el controlador ve que el variador no tiene configurados los parámetros o no coincide con la tabla de parámetros que él tiene ya programado, entonces le descarga el firmware, le descarga los parámetros al variador de velocidad y automáticamente arranca. ¿Pero qué es necesario para esto? Para esto es necesario que tengamos mínimo un switch ligeramente administrable. Entre otros beneficios de este switch ligeramente administrable es que podemos hacer manejo de segmentación de redes, lo que son VLANs. Podemos también tener temas de seguridad de manera de prevenir accesos no autorizados a la red. Tenemos lo que es manejo de grupos, lo que es IGMP, lo que es Internet Group Management Protocol, que permite el tipo de comunicación multicast, lo que habíamos conversado al inicio de este webinar, para lo que es un mejor control de tráfico de datos en la red. Él tiene una tecnología para descubrimiento de topología, lo cual nos es muy útil con el FactoryTalk Network Manager para descubrir estos dispositivos que tenemos conectados a este switch. Como lo dije anteriormente, también tiene opciones de seguridad, lo cual nos permite prevenir accesos no autorizados a la red. Y algo bien importante es que todos estos switches administrables, como vamos a ver en cada uno de ellos, tienen ya faceplates e instrucciones definidas por el usuario para ser utilizados en el Estudio 5000 y para programarlo, para configurar esas pantallas, esas plantillas que ya están prediseñadas y disponibles de forma gratuita en la página de Rockwell de Sample Code para ser utilizados en los Panel View Plus
o en sistemas SCADA Factory Top View, SE. De manera de que podamos configurar de forma rápida por la pantalla del panel view o por el sistema SCADA los puertos que están autorizados para conectarse y todas las características de ese switch. Cuando hablamos ya del Stratix 5700, este es un switch capa 2. Él tiene capacidad de unirse a una red DLR, lo que es Device Level Ring o una red en anillo, en la cual esto es una red a nivel de dispositivo. Algo bien importante, que tengo una pregunta de Danelli Maldonado. Todas las preguntas las voy a responder al final de este webinar, pero esta es interesante porque es justamente este tema. ¿Cuál es la diferencia entre resiliencia y un anillo DLR? Bueno, es bien interesante esta pregunta, porque cuando hablamos de resiliencia, estamos hablando de protocolos de conexión entre switches. Es decir, todo lo que es Spanning Tree Protocol, todo lo que es Rapid Spanning Tree Protocol, todo lo que es Resilience y Ethernet Protocol. Que esto es para, como lo dije anteriormente, conexión de switches. Pero cuando hablamos de un anillo DLR, es algo bien importante porque en el anillo DLR el tiempo de reposición o el tiempo de convergencia a la hora de que se caiga un segmento de la red es muy bajo. Estamos hablando de 3 milisegundos para 50 nodos. En cambio que cuando hablamos de estos protocolos de resiliencia que les comenté, como el Spanning Tree Protocol tiene un tiempo de convergencia de 50 segundos, el Rapid Spanning Tree Protocol tiene un tiempo de resiliencia de 6 segundos y el Rapid Spanning Tree Protocol ya tenemos tiempos de resiliencia menores de 1 segundo. ¿Okay? Pero el ideal para todo lo que es la conexión de controladores, de variadores de velocidad, de todo lo que es HMI o dispositivos críticos, es a nivel de proceso, es una red en anillo DLR, que es Device Level Ring. ¿Okay? Este switch Stratix 5700 me permite conectar a una red en anillo DLR. Por otro lado, tenemos puertos SFP, que es esto que están viendo con el puntero láser. Estos son puertos Small Form Pluggable, en la cual permite conectar transceivers. Esos transceivers me va a poder conectar fibra óptica, monomodo o multimodo. ¿Okay? Tenemos una configuración bastante simplificada también para diagnóstico y mantenimiento, debido a que, como vamos a ver en la siguiente lámina, tenemos todo lo que son los faceplates y los add-on instructions para los controladores y para el HMI, de manera de poder configurar. Estas son plantillas ya preconfiguradas que están disponibles en la página de Rowell de forma gratuita, de manera de, sin tener ningún conocimiento de la configuración del switch, podemos hacer de forma visual, habilitar puertos, deshabilitar puertos, ver los estatus de cada uno de estos equipos a la hora que se presenta una falla, ver cuál es el código de la falla y cuál es el puerto que está presentando la falla. Entonces, todo esto nos trae como beneficios reducir los tiempos de parada no planificadas de planta por caídas de red. Cuando tenemos problemas de tormentas de paquetes en la red, ver que nos envíen unas alarmas cuando se excede el ancho de banda por puerto, que nosotros lo podemos limitar, que nos den advertencia, que nos dé indicación. ¿Okay? Y igual que como lo vimos con el switch ligeramente administrable, él tiene la capacidad de lo que es DHCP por puerto. Este es un parámetro bastante importante porque me permite, por cada dispositivo que yo conecte a un puerto, asignarle una dirección IP. Entonces, si es que necesitamos hacer lo que es el ADC en los variadores de velocidad o en los arrancadores suaves, vamos a necesitar un switch administrable que proporcione esa dirección IP a esos dispositivos. Tenemos opciones avanzadas de seguridad,
que podemos tener acceso a puertos de acuerdo a las MAC address que estén autorizadas, tráfico administrativo cifrado y características de seguridad avanzada como autenticación centralizada para lo que es las protecciones de la planta. Estos puertos también pueden tener capacidad Power over Ethernet. Esto es algo bastante interesante porque supongamos que nosotros tenemos que conectar cámaras de video para ver los controladores, que nadie esté haciendo un acceso a un tablero controlado, ¿verdad? Un tablero que no queremos que alguien desconocido abra el tablero y haga modificaciones de cableado o algo en planta en esa área. Bueno, podemos colocar cámaras de video, ¿ok? Y cuando colocamos esas cámaras de video no necesitamos colocarle la alimentación, puesto que por el mismo cable yo le puedo darle alimentación a esa cámara con Power over Ethernet, o si tenemos telefonía IP, si el operador, por ejemplo, necesita llamar al gerente o al supervisor, no necesito colocar una fuente de alimentación para ese teléfono IP o para esa cámara, sino directamente el switch me puede dar esa opción de Power over Ethernet. ¿Okay? Como les comenté anteriormente, este Stratix 5700 puede manejar un anillo DLR. Si necesitamos, por ejemplo, 3 anillos DLR, vamos a ver más adelante que tenemos el Stratix 5400. ¿Okay? Vemos que esto es un switch de acceso. ¿Okay? Vamos a ver más adelante desde el Stratix 5400 lo que son switches de distribución. Como les había comentado, existen lo que son los faceplates o plantillas desde el Stratix 2500, que es ligeramente administrable, hasta el switch de ruteo, que es el 5410, que ya es capa 3. Todos ellos tienen lo que son los faceplates. ¿Qué son faceplates? Bueno, plantillas ya preconfiguradas por ingeniero de Rockwell, de manera de poder tener un fácil diagnóstico y ver qué es lo que está pasando por cada uno de los puertos. ¿Okay? Ver qué puerto está habilitado, cuál puerto hay un acceso restringido o un acceso no autorizado a ese puerto, y que me digan cuál es la alarma que existe en ese puerto. ¿Ok? O si está en marrón oscuro, ver que el puerto está deshabilitado. Puedo saber el número de catálogo de ese switch, puedo ver la dirección IP, puedo ver si las dos fuentes de alimentación están conectadas para las fuentes de alimentación redundantes, o si hay una sola fuente de alimentación conectada a ese switch. Por otro lado, a la hora de visualizar las alarmas o los eventos, vemos si es que la alarma en ese puerto fue por un acceso no autorizado, un dispositivo que se conectó y no está autorizado, o cuál es el tipo de falla que está presentando ese puerto. De manera de poder solventar una falla en el menor tiempo posible y poder prevenir futuras fallas, por ejemplo, cuando se excede del ancho de banda por ese puerto, o si hay un tipo de comunicación broadcast que se está generando y puedas estar dándonos fallas de tormentas de paquetes en la red, ¿ok? Poder prevenir todos esos inconvenientes y tratar de reducir los tiempos de parada no planificado en su mínima explosión por problemas de red. ¿Okay? Tenemos el Stratix, el Armor Stratix 5700. ¿Okay? Este es un Stratix 5700, pero para ambientes agresivos, ¿okay? Que tengan una robustez ideal para ambientes agresivos, que tengamos tipos de conexiones roscadas M12, ¿okay? Cuando necesitamos un área con clasificación IP67 para protección contra polvo, contra agua, cuando se van a lavar las máquinas, ¿okay? Todas estas conexiones Ethernet estén protegidas. Tiene, como les comenté, conectores M12 roscados para entornos extremos. Él tiene incorporado una tarjeta SD, de manera de que cuando haya que reemplazar
un switch por otro, lo podamos hacer en el menor tiempo posible, porque toda esta configuración de todos estos parámetros que les he venido explicando ya quedan guardadas en la tarjeta SD, y cuando vamos a cambiar un switch por otro, automáticamente el tiempo de reposición de ese switch es el más corto posible. ¿Okay? Tenemos puertos gigabits para alto rendimiento. Tenemos todo lo que es calidad de servicio en estos dispositivos para un control del tráfico de información, darle prioridad a los tipos de comunicación que tenemos, si es de automatización, si es que es un computador de automatización, si es video, si es voz, darle prioridad a cada uno de esos tipos de paquetes que se están manejando. Y lo que les comenté anteriormente de Power over Ethernet. Power over Ethernet es bien importante porque con el mismo cable de conexión Ethernet le podemos dar alimentación a las cámaras de video o a los teléfonos teléfonos sobre IP. Y como también les he venido comentando, esto ya tienen las plantillas para ser utilizadas en los panel view y las instrucciones definidas por el usuario para colocarla en los controladores. Tenemos los switches Stratix 8000 y 8300. El Stratix 8000 es un switch capa 2 y el Stratix 8300 es un switch capa 3. Estos switches tienen la capacidad de poderles colocar módulos de expansión, de manera que podemos llegar hasta 26 puertos Ethernet con estos switches. Tienen capacidades avanzadas de segmentación, hacer segmentación VLAN, todos los protocolos de resiliencia que les he venido comentando, STP, RSTP, REP, todo el tema de seguridad, de control por puertos, de definir cuál tipo de conexión está autorizado para poder ingresar a nuestra red. Escalabilidad con los módulos de expansión. Estos módulos de expansión pueden tener fibra óptica, pueden ser conexiones a fibra óptica, o si queremos puertos de expansión que tengan Power over Ethernet. Se le pueden colocar a estos switches Stratix hasta 2 módulos de expansión, de manera de llegar hasta los 26 puertos. También tienen lo que es prevención de paquetes, de tormentas de paquetes, generando alarmas en estos dispositivos. Tenemos una excelente opción costo-beneficio cuando queremos utilizar lo que es el Network Address Translation que le expliqué anteriormente. Cuando necesitamos utilizar esta ventaja de lo que es la traducción de direcciones IP, podemos utilizar este switch que es el 1783 NATR, ¿ok? Que me permite establecer una tabla de direcciones privadas y direcciones públicas que podamos manejar para enlazar diferentes líneas con este dispositivo. Este switch es un switch de bajo costo para máquinas pequeñas que admiten topologías tipo anillo, DLR, Device Level Ring o lineal o en estrella. El traductor de direcciones de red reduce el tiempo de puesta en marcha. Este dispositivo tiene opciones de seguridad avanzadas y es fácil configurar, bien sea por página web o por el mismo Estudio 5000 o las herramientas de Cisco, CNA o el CLI, para todo lo que es la configuración de las direcciones privadas y las direcciones públicas. Y a la hora de que se necesite reemplazar este equipo por otro de forma rápida, él tiene una tarjeta SD en la cual se le puede configurar toda la parametrización y a la hora de cambiar uno por otro se le quita la tarjeta SD, se le coloca al nuevo y el tiempo de puesta en marcha es bastante rápido. Tenemos lo que es el Stratix 5950. Este es un dispositivo que tiene aplicaciones de seguridad
que la tecnología de inspección profunda de paquetes proporciona visibilidad y los controles necesarios para implementar políticas sobre acceso, aplicaciones y protocolos en la planta. Actúa como un firewall para proporcionar un mejor control de acceso y detección de amenazas. Utiliza un sistema de prevención de intrusos para detectar y controlar las comunicaciones de red a nivel de aplicación y el tráfico potencialmente malicioso que se comunica a través de la red. Tiene ranuras SFP, lo que les venía comentando de lo que es Small Form Pluggable, lo cual permite colocar transceiver para tipos de conexiones en fibra óptica monomodo o multimodo. Este switch va en Real DIN, lo cual es ideal para los tableros de planta, y adicionalmente se puede utilizar en ambientes de altas temperaturas. Este soporta temperaturas desde menos 40 grados centígrados para ambientes criogénicos o muy fríos, sobre todo en empresas de alimentos, o ambientes o temperaturas muy altas, 60 grados centígrados. El firewall que utiliza, un firewall de Cisco, y la tecnología de Cisco Firepower, que brindan servicios de prevención para identificar, registrar y bloquear el tráfico potencialmente malicioso. Pero veamos un video de cómo pueden utilizar este switch, sobre todo cuando tienen recetas secretas en planta y mucha confidencialidad en parámetros en parámetros confidenciales de la planta. Entonces vamos a ver cómo podemos ayudarlo con este Stratis 5950. Este es lo que es aplicaciones de seguridad. Supongamos que tenemos una receta secreta, ¿okay?, en planta y necesitamos que todo el tipo de comunicación sea encriptada. ¿Okay? Ahí tenemos una receta secreta. Entonces, si una persona se quiere conectar directamente al controlador, switch directamente no va a poder tener la información. El batch debe venir directamente del servidor batch, ¿okay?, no de una computadora externa. Entonces, cuando se conecta al servidor batch, y va a poder recibir la receta para ese producto en específico por temas de seguridad de la receta. Ahora, supongamos que la persona de mantenimiento necesita conectarse al controlador para poder ver qué está pasando o solventar una falla, lo puede hacer porque ya ese puerto, esa madre está autorizada para poderse conectar. Pero en el caso de que necesite descargarle un firmware al procesador, no lo va a permitir, porque este solamente puede ser realizado desde un servidor y bajo un tiempo especificado para hacer esa actualización de firmware en los controladores. Entonces, de manera de prevenir actualizaciones no autorizadas de controladores en planta. Tiene una inspección de protocolo de aplicación, de manera que si una persona se conecta a una página web que no esté autorizada, le va a bloquear el acceso a esa página. Entonces, este es un poco de forma clara. Con el video pueden ver todas las características de seguridad que pueden utilizar con el Stratis 5950.
Ya un segundo que no pasa la página ya. Ok, cuando hablamos del router, el Stratix 5410, ok, tenemos que este va en montaje en rack de 19 pulgadas para tener una mayor densidad de puertos, opciones de montaje frontal, posterior y de pared para facilitar el acceso. ¿Okay? Tiene un diseño robusto para ayudar a soportar condiciones ambientales adversas. Soporta soporte de fibra para aplicaciones donde se requiere conectividad de mayor distancia. Soporta fibras monomodo y multimodo. Tiene todas las opciones de los puertos de alto rendimiento para requerimientos de redes resilientes, capacidad avanzada de enrutamiento, seguridad y resiliencia. Tiene capacidades de alto rendimiento con 4 puertos uplink de 10 gigabits por segundo y puertos downlink de 24 gigabits por segundo. Es un router capa 3 de capacidad de enrutamiento para redes segmentadas, lo que habíamos hablado de las VLANs. Soporte de traducción de direcciones de red, lo que es NAT, Network Address Translation, hasta 8 puertos simultáneamente. Opciones de seguridad avanzadas. ¿Okay? Él tiene también lo que veníamos conversando de las plantillas para los faceplates, para un rápido diagnóstico y fácil detección de fallas en estos dispositivos para ver el estatus de cada uno de los puertos y si se presenta una alarma, cuál es la descripción de esa alarma que se está presentando en el dispositivo y por otro lado, temas de seguridad. Si es que hay un acceso no autorizado, ver la descripción de ese puerto no autorizado que se está conectando. Ya disculpen, lo que pasa es que no sé por qué no está pasando de una pantalla a otra. Bueno, mientras cambian la pantalla, vamos a hablar un poco de lo que es el Factory Talk Network Manager. ¿Ok? El Factory Talk Network Manager es una herramienta que me va a permitir visualizar toda la topología de la red. ¿Ok? De manera de poder tener un inventario de la red. ¿Ok? Ver qué dispositivos tengo conectados. ¿Ok? El tipo de dispositivos que tengo conectados, las direcciones IP, el fabricante de esos switches y todos los dispositivos vecinos, los aledaños que están conectados a esa red. De manera de tener un autodescubrimiento de todos los switches que tenemos en campo. ¿Okay? Esto lo podemos hacer por protocolos SNMP, Single Network Management Protocol, pero también lo podemos hacer por Modbus, Profinet, Backnet, ¿okay? O protocolo CIP. Podemos tener un levantamiento de la topología, filtrado de todo lo que son las segmentaciones de las redes, VLAN, todo lo que es creación de grupos, con lo que es IGMP, Internet Group Management Protocol. Podemos tener respaldo y descargas de configuraciones a los switches desde un área centralizada. Podemos tener actualización de firmware, alarmas, diagnósticos, creación de usuarios, auditorías, ver los registros de los usuarios que están conectados, las acciones realizadas por esos usuarios. Y como les comenté anteriormente, todo lo que es el tema de todo lo que es la salud de la red. ¿Okay? Ver el ancho de banda que se está manejando por cada uno de los puertos de los switches, ver las actividades recientes de las auditorías y ver de forma rápida las alarmas que se están presentando.
Este es un software que es por suscripción, es una suscripción anual, es de bajo costo y se requiere para tener mayor información en el switch. Supongamos que no requieren, no quieren la suscripción para un switch en específico, él igualmente va a aparecer en la topología, pero si ese switch en particular no tiene la licencia, no se va a poder ver aguas abajo lo que está conectado a ese switch. Supongamos que aquí tenemos otros dispositivos conectados a ese switch. Si nosotros no tenemos esa licencia de ese Factory Talk Network Manager de ese dispositivo, no vamos a ver lo que está pasando aguas abajo. Y por otro lado, no lo puedo descargar firmware a ese dispositivo si no tengo la licencia. Pero puedo ver la topología de toda la red sin necesidad de tener la licencia. Como les había comentado al principio de este webinar, tenemos una documentación que ya aparece ahí en la parte de documentos que la pueden descargar. Hay 3 archivos. Uno es de la guía de diseño CPWE de Connected PlanWide Enterprise, que eso fue un trabajo en conjunto entre Rockwell y Cisco. Tenemos esta comparativa de todos los switches. En esta comparativa podemos ver de forma rápida, supongamos que me pide, mira, ¿cuál switch me permite conectar hasta 26 puertos en cobre? Entonces aquí tengo el Stratix 8000 o Stratix 8300. Voy a determinar si lo quiero capa 2 o lo quiero capa 3. ¿Ok? Si quiero un switch de distribución, cuántos puertos en fibra óptica puedo utilizar. Por ejemplo, si necesito 16 puertos en fibra óptica con transceiver, con Small for Pluggable, o las características de resiliencia STP, RSTP y REP que les comenté anteriormente. En ese documento, claro, más en las siguientes páginas, están todas las características de cada uno de los switches que les he venido explicando. Por ejemplo, el Stratix 5400, que es un switch de distribución, ¿verdad? Él me permite conectar hasta 3 redes en anillo DLR, ¿ok? Puedo tener la opción de capa 2 o puedo tener la opción de capa 3. ¿Ok? Puedo visualizar en este documento comparativo cuál dispositivo tiene DHCP para asignación dinámica de dirección IP por puerto. ¿Ok? Cuál dispositivo por ejemplo, puede tener la opción de VLAN con trunking. VLAN con trunking es, podemos manejar VLAN en un switch, pero supongamos que necesito manejar más puertos de esa misma segmentación de red o esa misma VLAN en otro switch, entonces puedo hacer VLAN con trunking, de manera de que aun cuando estoy utilizando 2 switches administrables, ¿ok? Esa segmentación de red va a ser como un bloque. ¿Okay? Es decir, que puedo continuar con la misma VLAN en otros puertos de otros switch. ¿Okay? Entonces, aquí puedo ver cuál de estos switches va a tener la opción de VLAN con trunking. ¿Okay? Entonces, es un documento bastante útil porque de forma rápida puedo ver todas las características de los switches y cuál me va a servir o cuál no me va a servir, cuál es capa 3 o cuál es capa 2 y cuáles tienen, qué protocolo de resiliencia tienen en cada switch, cuál maneja Power over Ethernet. Entonces, lo tienen en ese documento. Ya estamos llegando al final del webinar, pero algo bien importante es que les coloqué la guía de diseño CPWE, como les había comentado, Connected PlanWide Enterprise, que esas son guías de diseño de mejores prácticas realizadas entre Rockwell y Cisco de cómo debe ser la conexión de los dispositivos de campo hasta hasta el área administrativa. ¿Okay? Aquí vemos, por ejemplo, las redes industriales de 0 a 3, que podemos tener redes en anillo DLR, Device Level Ring, a nivel de dispositivos, ¿ok? Controladores con I/O remotas. Si quiero una red en anillo a nivel de switches, tenemos lo que es el protocolo REP, Resilient Ethernet Protocol de Cisco, y que también lo manejan los switches de Stratix. ¿Ok? ¿Cómo estamos a nivel de los switches de distribución? ¿Qué protocolos en los switches de distribución
vamos a manejar a nivel de resiliencia, cómo está la zona desmilitarizada, el manejo de los firewalls, qué tipo de mensajes voy a enviar del área administrativa a piso de planta y cuáles están restringidos, y incluso hasta llegar a la guía de diseño del área administrativa. Es importante lo que les comentaba a inicio de este webinar, que cuando hablamos de los switches desde de la zona industrial, de nivel 0 a nivel 3, es importante que usen switches industriales. En este caso, estamos hablando de los switches Stratix. ¿Por qué? Porque él le da prioridad a la información de los dispositivos de campo, dispositivos de automatización, sobre lo que es video y sobre lo que es voz. Pero ya cuando estamos hablando de área administrativa, aquí sí es requerido switches, por ejemplo, del área administrativa, que le da prioridad a todo lo que es voz y telefonía y voz sobre el resto de los tipos de comunicación. Entonces, es importante cuáles switches utilizar a nivel industrial y cuáles switches podemos utilizar a nivel administrativo. Y es bien importante lo que es el manejo de los firewalls o la zona desmilitarizada. Zona desmilitarizada que define a través de los firewalls qué comunicación está permitida y cuál no está permitida desde piso de planta hasta el área administrativa. ¿Okay? En Precisión estamos a su completa disposición para consultas, cualquier sugerencia, pueden realizárnosla, y nosotros manejamos el ecosistema de lo que es Roadwell Automation, lo que es Cisco, lo que es Panduit, ¿okay? A nivel de todo lo que es conectividad, con todo lo que son los dispositivos pasivos de conectores, patchcord, todo lo que es lockout tagout, a nivel de los switches administrables del ambiente corporativo, y todo lo que son los switches Strat que estuvimos conversando en la mañana de hoy de Roadwell Automation. Entonces, cualquier consulta, pregunta, por favor, háganos a través del correo ventas@precision.es. Ahorita voy a dedicar algunos minutos para responder las preguntas que nos han hecho a través del chat. Y les agradezco que, por favor, dentro de una hora les va a llegar una encuesta, y si por favor la pueden responder para poder mejorar para futuros webinars y ver el feedback sobre este webinar que les impartí. En precisión estamos a la orden, y bueno, muchísimas gracias por su atención. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Aquí tengo una consulta de si RP es lo mismo que DLR en los switch. Como lo comenté anteriormente, cuando hablamos de un anillo DLR, estamos hablando a nivel de lo que es Device Level Ring, es decir, una red a nivel de dispositivos. ¿Okay? Cuando hablamos que queremos conectar un controlador con un variador, con una I/O remota, ahí lo ideal es utilizar una red en anillo DLR. ¿Por qué? Porque el tiempo de convergencia es de 3 milisegundos. Ya cuando hablamos de los protocolos de resiliencia, por ejemplo, el REP, que es Resilient Ethernet Protocol, este protocolo de resiliencia es ideal para una red en anillo, pero de switches. ¿Okay? El tiempo de reposición es alrededor de unos 250 a 400 milisegundos. ¿Okay? O sea que no veo completo aquí la página de preguntas, pero ¿qué diferencia hay? Los switches no administrables pueden operar en modo anillo.
De ser afirmativo, ¿cómo evitar los bucles de datos? Como comenté anteriormente, los switches no administrables no tienen ninguna configuración. Es decir, no puedo hacer absolutamente nada en esos dispositivos. Entonces, los switches no administrables no los puedo conectar a una red en anillo. Para yo poder conectar un switch no administrable, que no es recomendable, a un anillo DLR, es utilizar una ITAP, lo que es una 1783 ITAP, pero en ese caso es preferible utilizar switches ligeramente administrables como los Stratis 2500, que tienen parámetros de configuración. Por ejemplo, puedo hacer segmentaciones de red, puedo determinar cuáles direcciones IP están autorizadas para conectarse a la red y otros protocolos de resiliencia para poder manejar ese switch conectado con una ITAP, con una 1783 ITAP a una red en anillo. Aquí hay una pregunta de Fabricio Verdesoto que dice, hola, ¿también se tendría lo referente a cables Panduit? Bueno, actualmente en Precisión Ecuador ya estamos manejando todo lo que es el portafolio de lo que es Panduit. Entonces ya próximamente la fuerza de ventas se comunicarán con ustedes para todo este tipo de soluciones en Panduit, sobre todo para manejo de lo que es los patch core en fibra óptica, monomodo, multimodo, todo lo que es los micro data center, todo lo que es lockout tagout. Entonces eso lo manejamos en Panduit. Aquí hay una consulta de que si hay alguna limitación en el mapeo de las IP públicas y privadas. Bueno, les puedo hacer llegar una documentación de lo que es el 1783 NATR, porque, por ejemplo, este 1783 NATR te maneja pocas, o sea, limitadas direcciones IP privadas y públicas. Sin embargo, cuando ya estamos hablando de switches administrables como el Stratix 5700, ya tiene una mayor cantidad de manejo de direcciones IP privadas y públicas en el que tiene la opción de NAT, de NAT, de Network Address Translation, de hasta 8 conexiones simultáneas en lo que es con manejo NAT, Network Address Translation. Sin embargo, vía correo les puedo llevar documentación, incluso hasta de configuración de cómo hacer esta conexión usando NAT. Le voy a hacer llegar un documento. Aquí tengo una consulta que dice, hola, buenas tardes. Respecto a los switches con capacidad DLR y Resilient Ethernet Protocol, ¿es configurable en cualquier puerto? Por ejemplo, cobre o fibra óptica. Bueno, como lo vieron en los switches, cuando vieron la parte inferior del switch, hay dos puertos. Esos dos puertos que tienen inmediatamente del lado izquierdo lo que son los puertos SFP o Small for Pluggable. Esos puertos se pueden conectar o en cobre, ¿okay? del lado derecho, o con los transceivers de fibra monomodo multimodo del lado izquierdo. Entonces, puedo hacer o una red en anillo, ¿okay? DLR, o si estoy comunicando diferentes switches, lo recomendable es utilizar el protocolo Resiliency Ethernet Protocol. ¿Okay? Todos los switches administrables que tenemos, Stratix, manejan lo que es el protocolo REP y también
pueden ver en la guía de comparativa de los switches cuáles manejan REP y cuáles están habilitados para manejar DLR. Porque, por ejemplo, en el Stratix 5700 no todos se pueden conectar a un anillo DLR, sino hay unos que tienen la opción de conectarse a un anillo DLR y hay otros que tienen conexión para conectarse a tener lo que es el Network Address Translation, el NAT, y hay otros switches que tienen las dos. Tienen tanto para conexión DLR o para manejar lo que es el Network Address Translation, NAT. Cualquier pregunta adicional, de verdad, discúlpenme porque es primera vez que estoy utilizando esta herramienta GoToWebinar. Sé que hay una opción para ver todas las preguntas de forma más amplia, pero estoy justamente aprendiendo a lo que es el manejo de esta herramienta GoToWebinar, pero muchísimas gracias y en precisión estamos a la orden para cualquier necesidad que tengan. Por favor, respondan la encuesta. Dentro de una hora les va a estar llegando a sus correos. Muchísimas gracias y bueno, feliz tarde. Saludos, Luis Ortiz.